Un día, un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. Bienvenido, bienvenida una vez más, aquí, a Restañando el Alma. Como puedes escuchar, hoy te recibo en este apartado lugar, este pequeño saloncito de noche, con la chimenea encendida. Incluso podemos imaginar que si no es de noche, es de madrugada. El sol está a punto de salir y ya sea de noche o de madrugada a punto de amanecer, la verdad es que hoy tengo que hablarte de un tema que no es de mi gusto. Me gustaría hablar de otras cosas, de cosas más divertidas. Querría arrancar el mes de abril con mensajes de primavera, de luz. Los halcones ya están poniendo su puesta de huevos y la vida bulle en cada rincón que somos capaces de descubrir en este planeta. Tengo la voz tomada una vez más. No sé, llevo bastante tiempo arrastrando una especie de, no sé si son flemas, si es un catarro que no estalla, no lo sé. Pero bueno, ahí seguimos. Y realmente ya te digo que este tema no me gustaría o no me habría gustado plantearlo. Pero es un tema con el que yo llevo pensando mucho tiempo. Quería hablarte de esto hace entre 6 y 8 meses. Lo tenía todo preparado. Pero por unas causas o por otras, y porque seguramente yo tampoco quería entrar a hablar sobre esto directamente, porque no es un tema agradable, pues la cosa iba quedando atrasada. Pero ya ha llegado un momento que no lo puedo atrasar más. Hace poco me llegó la historia de esta chica que se llamaba Noelia. Noelia ha vivido una historia muy dura, muy densa, muy importante, ¿no? Y esta chica y esta historia, más otras historias que, como bien te digo, me hicieron pensar en tocar este tema hace unos 8 meses, pues han sido el motor para que yo hoy os hable desde el calor de esta chimenea, con la luna llena ondeando en el horizonte y una copa de whisky en la mano. ¿Quién decide sobre mi vida? ¿Quién? ¿Quién es capaz de poder decidir sobre mi vida? No hablo de decidir sobre la vida de otras personas. Hablo de quién es capaz, quién decide sobre mi vida. Un año. Fíjate, un año. Un año en el que esta persona, este hombre que me hizo arrancar hace 8 meses la necesidad de hablar de esto, un año que este hombre tuvo su eutanasia paralizada en los tribunales. Y un año también
en el que otra persona, en este caso una mujer, también tuvo paralizada su historia, su final, su hastío del sufrimiento en vano en los tribunales. Un año en el que dos personas, sobre todo dos seres humanos de carne y hueso, con nombres, con dolores, con cuerpos y espíritus rotos, que han tenido que esperar la decisión de otros para saber si pueden terminar con su agonía. Yo entiendo que en la vida tiene que haber leyes y que a la espera de un sistema más perfecto o un sistema mejor, digamos, pues uno se tiene que arreglar con lo que ya tiene. Pero ¿quién decide sobre mi vida? Hace esos meses arranqué dos historias de aquella actualidad pasada, que en realidad son un espejo de miles de otras historias. Dos voces que gritaron lo que muchos callaban. Si no me dan la razón, me suicidaré el mes que viene. Ese es el nivel de sufrimiento al que a aquellas personas se les obligó por la ley o por el interés, porque al final no deja de ser interés, de algunos políticos, de algunos partidos, de algunos legisladores, de algunos jueces, que por sus ideales obligan a los demás a tener que seguir en esa carrera que ninguno de nosotros casi puede imaginar. De verdad que es... A mí me llevan los demonios pensar que alguien tenga que plantearse frente a un juez, frente a una sala de tribunales, tenga que plantearse el presentarse allí, el plantarse delante de ellos y tener que suplicar que por favor le permitan dejar de sufrir. Yo me pregunto, ¿quién es nadie, absolutamente nadie, para decidir sobre mi vida? La mía, ¿eh? Yo no estoy hablando ni la de esas personas, ni la de Noelia, estoy hablando de mi vida. ¿Quién narices es nadie para decidir sobre mi vida? ¿Quién puede erigirse en juez supremo de mi dolor? ¿Un juez? ¿Un fiscal? ¿Un médico con sotana de moralista? ¿Mi padre? ¿Mi madre? ¿María Santísima bajada del cielo? Nadie está por encima de mí cuando se trata de decidir si quiero o no seguir respirando en este infierno. Porque al final esto es un infierno. Cuando personas con esas dolencias, cuando personas que no tienen esperanza, que no hay cura, que no hay ninguna solución al problema, que lo único que queda es vivir hasta morir. Y claro, está mal utilizada la palabra. No es vivir hasta morir, es existir hasta morir. Porque esas enfermedades, esos dolores crónicos, esa rotura interior que te genera el sufrimiento constante, se convierte en un infierno absoluto. El ser humano está muy preparado para soportar dolores inmensos, intensos, pero tienen que ser cortos. Está estudiado, tienen que ser cortos. Si un dolor, aunque no sea tan intenso, se convierte en crónico, destroza a ese ser humano por dentro. Y si yo, como médico, como juez, o como quien tome parte en esa historia, como cura, no puedo darle ninguna vía, ninguna salida que palíe ese dolor, ese sufrimiento, ¿quién soy yo para decidir por encima de él o de ella que no puede hacer lo que quiere? Que no puedo tener la más mínima compasión,
la más mínima complicidad con esa persona y ayudarle, como se le puede ayudar, a tener un final en paz, indoloro y sobre todo acorde con lo que esa persona está pidiendo, está reclamando, porque por sí misma no puede y me está pidiendo ayuda. Porque esto no es un debate teórico. Esto no son palabras vacías. Es un hombre o una mujer conectada a una máquina o quizás con un dolor crónico terrible, con el cuerpo en guerra contra sí mismo, que cada mañana abre los ojos para maldecir el amanecer. Es una persona que lleva meses sometida a tratamientos tan brutales que la dejan sin piel en la cama, o que le dejan destrozada, que la arrancan de sí misma. O poned el caso que queráis. Hay infinitos casos, infinitas dolencias que te llevan, no, es que no te llevan a la frontera, al límite, es que te llevan más allá. Y alguien con un maldito bolígrafo y un sello oficial decide que todavía no es tu momento. Eso no es justicia. Eso es tortura legalizada. Y eso es un asesinato en vida. Cuando los médicos, cuando los facultativos que acompañan al paciente reconocen que ya no queda camino, que ya no hay solución, que no hay un tratamiento que te pueda paliar, que lo único que queda es dolor, su función es acompañar, no condenar. Pueden decir, la eutanasia no sería correcta en este caso. Lo pueden decir, pueden pensar eso profesionalmente. Pero lo que nunca pueden hacer es levantar un muro y decretar que no se puede llevar a cabo. Nadie tiene ese poder sobre otro ser humano. Nadie. Y nosotros, con la justicia, con las ideas políticas, se lo estamos dando a cierta gente que lo único que está haciendo es alargar el sufrimiento, la condena, el infierno que viven día a día. Nadie es más que nadie y sobre todo nadie es más que yo para decidir sobre mi vida. Es que nadie puede tener ese poder. Y sin embargo, ahí están, ahí los tienes. Jueces que nunca han sentido el dolor ardiendo en cada nervio. Fiscales que cada fin de semana comen asado con su familia mientras alguien en cama, todos los días en una cama, no puede ni tragar saliva. Curas que predican el valor del sufrimiento como si ellos mismos lo cargaran en su propia carne. Y políticos, asquerosos y miserables políticos, que convierten la vida y la muerte en moneda de cambio, ayudados por asociaciones ultracatólicas que hablan de moral mientras firman sentencias de dolor perpetuo. ¿Qué es moral? ¿Qué es complicidad? ¿Qué es empatía? Por favor. ¿Y qué es todo eso sino asesinato? Para mí, asesinato. Sí, asesinato del cuerpo, asesinato del alma, asesinato de la dignidad. Poder obligar a alguien a seguir viviendo contra su voluntad, cuando todo lo que queda es sufrimiento, dolor, desesperanza, vacío, es lo mismo que encadenar a un prisionero en su celda de carne para siempre. Y fíjate, no somos capaces de legislar la ley para que una persona que haya hecho una barbaridad terrible, hombre o mujer, se pasen toda su vida, el resto de lo que queda en la cárcel. Pero sí somos capaces de legislar de tal forma que por encima de mi voluntad de terminar con este infierno, esta tragedia, hay alguien que por encima mío decide mantenerme aquí, en esta prisión, para toda mi vida, para lo que me queda de vida. ¿Alguien entiende algo? Y yo lo digo claro, a todos esos miserables que se erigen en guardianes de la vida ajena, yo los acusaría de asesinato moral.
Porque mientras tú y yo salimos a la calle, subimos al monte, hacemos el amor, cenamos con amigos, viajamos, reímos, esos pacientes, esa gente que está enganchada a una máquina o enganchada a una cama, o personas que están viviendo los mayores infiernos que ni siquiera podemos imaginarnos, viven un lunes y un martes y un miércoles y un jueves y un viernes y un sábado y un domingo siempre igual, con el dolor, con el sufrimiento, con el vacío, y encima día tras día, hora tras hora, un infierno que se repite como si fuese un bucle eterno, infinito. Y no nos engañemos, cuando alguien dice quiero morir, no está renunciando a la vida. Esto no es un caso suelto de alguien que se quiere suicidar porque su mente no rige bien, porque de repente le falta litio, le faltan aminoácidos. Esto es una persona a la que la ciencia no le puede dar una respuesta, ni siquiera le puede dar una esperanza, una posibilidad, y no soporta más, no aguanta más, ni llevar él su vida o ella, ni hacer que los que le rodean sigan muriendo con ellos cada día. Está pidiendo el último acto de dignidad, está pidiendo libertad, libertad para no seguir siendo un cadáver con pulso, con corazón, con respiración, libertad para dejar de ser un espectador obligado de su propio tormento. Y sin embargo, la respuesta que muchas veces reciben es una bofetada, es un no puedes, o es un no es tu decisión. No estás autorizado a dejar de sufrir. Y yo me pregunto, ¿quién coño puede decidir sobre mi vida más que yo? ¿Pero quién coño puede decidir sobre mí, sobre lo que quiero hacer, sobre hasta dónde quiero llegar más que yo? Nadie. Nadie puede, nadie debe y nadie tiene que tener ese derecho. Porque ese derecho es mío. Desde el día que yo nací, me gané ese derecho. Desde el día que he aguantado dolores, sufrimientos, un camino horrible para llegar hasta el día de hoy, me he ganado el derecho de decidir cuándo pongo fin a la tortura. Y voy a decir una cosa, incluso en el hipotético caso de que estuviese bien, en el hipotético caso de que su manera de pensar fuese lógica, correcta, y no estuviese condicionada por una enfermedad tal que la llevara a querer terminar cuando en realidad no quiere. Para eso están los profesionales, para determinar eso. Incluso si no tuviese esos dolores, incluso si no tuviese ese sufrimiento, pero quisiera terminar, ¿quién coño puede decidir sobre mi vida, sobre su vida, sobre tu vida, más que tú, más que él, más que ella, más que yo? ¿Quién? Y pasa el tiempo, y pasan los juicios, como pasó con Noelia, o ha pasado con estas dos personas que anteriormente te he comentado. Y pasan los días, y hay un juicio, y luego viene una apelación, y vamos a por otro juicio, en otro estamento, y luego otra apelación. Todo sabiendo que vas a perder, con el único afán de que eso se lleve lo más tarde posible. Y tú, que teóricamente estás intentando que esa persona no termine con su vida, tú irás al baño y cagarás, y mearás, y te levantarás, irás a la cama, y harás el amor, o leerás un libro, verás la tele, escucharás música, al día siguiente te irás al monte o a trabajar. Esa otra persona está en cama. Y si no está en cama, está vacía,
está muerta en vida. Tiene dolores, sufrimiento, pesadez. Ya no puede más. No le queda más. Y los médicos, los grandes profesionales, que los hay, no pueden hacer nada. Y tu resultado en esta vida, lo más importante que has llegado a hacer, y se lo digo a quien retrasó esas 2 eutanasias de esas 2 personas, o al padre de Noelia, que ya conoces seguro qué pasó. No quiero ahondar aquí más. El único valor, o lo único que han hecho, lo más importante que han hecho en esta vida, es darles días de sufrimiento a quien ya no puede más. Qué increíble, ¿eh? Qué tremendo. A eso hemos llegado. Desde la cruz se ensalza que no se puede quitar la vida. Pero desde la misma cruz se apela al gobierno para que los cuide. Desde el gobierno se apela a la libertad y a la legalidad para no mancharse. Y desde la oposición se apela a que el gobierno se está quitando una carga de encima. Dais asco. Dais asco. Y desde aquí, desde este micrófono que seguramente nadie escuchará, o serán 4 gatos, yo quiero hoy, con toda la rabia que me quema por dentro, hacer ver que cada vez que alguien impide la eutanasia a una persona que la pide con todas sus fuerzas, está cometiendo un crimen contra la humanidad más pura, el derecho a decidir sobre uno mismo. Restañando el alma no es un programa para endulzar la realidad, ya lo sabes. Y hoy me gustaría que se te reventaran las tripas conmigo, que te enfadaras, que sintieras la rabia de los que no pueden levantarse de la cama, de los que ven pasar la vida desde un colchón empapado en lágrimas, sudor y morcina. Porque no estamos hablando de leyes, no estamos hablando de dogmas, estamos hablando de seres humanos que sufren día a día, hora a hora, minuto a minuto. Y yo desde aquí me pongo frente a todos los que les niegan esa libertad, frente a los jueces, a los fiscales, a los curas, a los médicos que se creen dioses, frente a los políticos que especulan con la vida ajena y frente a las asociaciones que aplauden la tortura disfrazada de fe. Sois asesinos, asesinos de cuerpos, asesinos de almas, asesinos de la dignidad humana. Conozco mucha gente que no piensa como yo, mucha, y les respeto, porque ellos tienen su pensamiento, pero no manipulan la historia para que salga a su favor. Estaba escuchando a Bécquer del podcast DECnet, que siempre os lo recomiendo aquí en Restañando el Alma, porque habla de libertad y tecnología, y pocas personas he visto yo que valoren la libertad como él la valora. Por eso me parece un podcast muy valioso en los tiempos en los que estamos. Bécquer no piensa como yo, pero no pensando como yo, o no pensando tan extremista como yo. Evidentemente, el hecho de que yo tenga una enfermedad, que esté en silla de ruedas, que haya estado varias veces en la cama a punto de morir, que haya tenido otros momentos en los que la desesperanza me ha inundado. Lo que ocurre también, he tenido una madre que no es una madre, es un ejército completo conmigo. He tenido un héroe, he tenido una heroína, he tenido una maestra, una teniente coronel, lo he tenido todo, una enfermera, una médico. Y hombre, cuando un abrazo de ella curaba, pues uno siempre ha seguido peleando, sobre todo por ella más que por uno mismo. Pero hay algo dentro de mí, en las circunstancias actuales, que son bastante peores
que aquellas en las que yo estuve a punto de morir, etcétera. Pero aún así, las de hoy, sigo pensando que quiero vivir, quiero hacer cosas. Aunque a veces, pues uno esté cansado de sufrir, de soportar el dolor, de aguantar carros y carretas para poco. Pero es que yo no estoy hablando de una persona como yo. No estoy hablando de alguien que tenga dolores o que tenga cosas que le impiden hacer otras historias. Estoy hablando de personas que no tienen futuro más que el que viven hoy en día, ahora mismo, entre máquinas, entre tratamientos paliativos que no sirven para nada más que para soportar la dificultad. Personas que mañana van a vivir igual que hoy, en el mejor de los casos, o peor que hoy. Personas que ya no quieren seguir, que quieren terminar. Personas que no les queda nada ya. Y sé que me vas a decir, ¿y Stephen Hawking? Stephen Hawking, aunque estaba en su silla de ruedas, aunque no se podía mover, para él, tenía alicientes para seguir viviendo. Pero cuando una persona no se puede mover, o está en la cama, o de repente ha perdido los alicientes, no por tonterías, no porque en un momento dado estés triste porque ha pasado algo, sino porque la enfermedad te va machacando, te va destrozando. Para mí es un acto de empatía, es un acto de generosidad, facilitarle el camino para que, a diferencia de todos los demás días anteriores que no ha podido hacer lo que quiere, ese día pueda hacer lo que quiere porque yo le ayudo, porque necesita de mi ayuda. Porque todas esas personas, si no tuvieran la imposibilidad que tienen, se irían ellos por sí mismos o por sí mismas. Ahí está la diferencia. Ahí está ese salto, porque ellos por sí se irían, pero para eso nos necesitan. Y lo malo de todo eso es que muchas veces se encuentran con personas que no es que piensen diferente, es que se creen con poder, se creen con la moral suficiente para decidir por ellos y condenarles a un infierno constante e infinito hasta el día que por lo que sea mueran. Yo comparto, tengo muchas personas que no están de acuerdo con la eutanasia, que creen que la gente cuando pide la eutanasia es porque hay algo en sus vidas que pues o faltan amigos, o falta dinero, o falta capacidad o posibilidades de hacer cosas. En cambio yo, que he estado en la cama, yo que he vivido momentos parecidos, no iguales, y Dios quiera que nunca viva un momento igual, he vivido momentos parecidos. Hay personas que lo soportan pues porque quizás no pueden mostrar tanto su parecer real, quizás porque se adaptan a vivir en su miseria, pero hay personas que no pueden. E incluso cuando el dolor te imposibilita la vida, cuando casi no te deja ni respirar, y no hay una manera de cambiar eso, ¿para qué? ¿Para qué un día más? ¿Para qué una semana más? ¿Para qué un mes más? ¿Para qué un año más? ¿Dónde está el padre de Noelia? Y no quiero entrar en ese caso, porque hay muchas cosas que aceptar con comillas, y no creo que sea el mejor caso para solicitar una eutanasia. Pero es que incluso no siendo el mejor caso para solicitar una eutanasia, si ella lo solicita porque de verdad quiere, ¿quién narices soy yo para prohibírselo? ¿Quién narices soy yo para no permitir que cualquier persona que le quiera ayudar lo haga? ¿Pero quién me creo yo? ¿Dios? ¿Soy un capitán general de Dios? ¿De alguna pléyade de ángeles?
¿Soy un arcángel? ¿Quién narices me creo yo para jugar con el sufrimiento y el dolor de alguien? ¿Quién soy yo? Asesinos y asesinas de dignidad humana. Eso es en lo que te conviertes. Y cuando hablo de jueces, de médicos, de curas, de psicólogos, de psiquiatras, me enfado. Pero cuando hablo de políticos y de asociaciones ultracatólicas, ultraderechistas, llámalo como te dé la gana, no es que me enfade, salgo de mis casillas. Porque qué casualidad, y eso sí que es verdad, que la gente que no piensa como yo, no es exactamente que no piensen como yo, es que tienen un cierto viraje a la derecha. Y la gente que piensa en favor de la eutanasia, o el respeto a la persona que quiere tener su eutanasia, son personas que giran a la izquierda. Yo no giro a la derecha, ni giro a la izquierda. No lo necesito. Yo sé lo que es estar en la cama. Ver que todo el mundo sigue con sus vidas. Los médicos, las enfermeras, las ATS, tu familia, tus amigos, todos siguen con sus vidas, a excepción de mi madre. Todos los demás siguen con sus vidas, como tiene que ser. Ojo, como tiene que ser. Y yo no tengo vida. Yo sé lo que es estar en la cama y sentir que yo no tengo vida. Mi vida está paralizada, está atascada. Y los demás siguen viviendo. Y esos otros que siguen viviendo, y van a decidir por mí si debo o no debo tener una eutanasia. Yo me enfado mucho con estos temas porque hace falta probarlo. Hace falta estar en una cama, que te duelan las cosas, no tener futuro, que venga un cura y te dé la extrema unción, estando en la cama. Eso me ha pasado a mí. Hace falta estar ahí para entender qué me están solicitando cuando me dicen que quieren una eutanasia. Y sin estar ahí, por favor, puedes dar tu opinión. Como he dicho con Descartes y con otros mucha gente, puedes dar tu opinión, pero no decidas, porque nadie somos para decidir nada cuando alguien se quiere ir porque ya no da más, porque ya no aguanta más y porque yo no le puedo ofrecer otro futuro que el que hoy tiene, que como siempre todo puede ir a peor. Por eso yo no estoy en contra de la gente que está en contra de la eutanasia. Yo estoy en contra de los que utilizan la eutanasia para sacar réditos. Qué casualidad. Otra vez, el señor Abascal. ¿Cómo se puede decir que gracias a la eutanasia un gobierno ha robado su hija a su padre? Pero ¿cómo te puedes levantar de la cama después, a la mañana siguiente, de haber dicho esa soplapollez? ¿Cómo te puedes levantar? ¿Cómo te puedes mirar a la cara, verte en un espejo y no darte asco? ¿Cómo no te puede dar vergüenza salir de casa? ¡Qué vergüenza los políticos! Los de derechas, en favor de continuar con la vida. Ni Dios tiene ni puñetera idea lo que significa eso. Seguro que cuando tienen un dolor de muelas no esperan a que le den cita. Ya pagan y ya les dan cita al momento. Ahora no, eso no. ¿Te acuerdas qué pasó con la Mesa Nacional de Herri Batasuna? Que cuando capturaban y detenían a terroristas, ellos les obligaban a no coger el tercer grado, porque eso era claudicar ante España. Y se les machacaba, y se les manipulaba, y se les vigilaba para que no lo hicieran. Y cuando la Guardia Civil detuvo a la Mesa Nacional, perdieron el culo para pagar la fianza y salir de la cárcel. ¿Te acuerdas de aquello? Pues esto es igual. Los del PP, los de Vox, el señor Abascal. Qué poca vergüenza.
Seguro que cuando tienen ciática no esperan a que el médico de la Seguridad Social les llame. Ya te digo yo que van a pagar y van a ir directos a uno que les atienda enseguida. Pero a cambio tú estás votando y estás empujando a que a otra persona no se le dé la eutanasia porque es que no es bueno. No estás de acuerdo con eso. Y te miras al espejo y te aguantas. ¿No te das vergüenza? Qué fuerte. De los de izquierdas no voy a hablar, que también podría decir mucho, pero mucho. Pero ¿qué es eso de decidir yo, por mis santas narices, qué le va a pasar a una persona que no conozco, no he visto y ni siquiera he sentido un 1% de su dolor, de su depresión, de su desesperanza? Tú te vas a ir a casa, ¿verdad? Y vas a cenar con los tuyos, si es que tienes tuyos, que también me cuesta creerlo. Pero esa persona no va a hacer eso. Va a estar en la cama. No va a querer comer porque está hecho una basura. Le duele. Está mal. No tiene nada que hacer. La enfermedad cada vez va a ir a peor. Tú, justo, acabas de estar en Semana Santa, ¿verdad? De viajecito, solecito, una lancha, agua, par de amiguitas en bikini y un buen puro, si no es otra cosa. Pero esa persona sigue en la cama. Por eso, respeto y valoro a la gente que piensa que hay que seguir viviendo, que hay que darle esperanzas y posibilidades a esa persona para seguir viviendo. Eso lo respeto. Pero aborrezco a las personas que no permiten que eso se lleve a cabo únicamente por sus ideas políticas, por lo bien que le viene, por los cuchillos que le puede meter a un gobierno y por el interés de su partido en sacar tajada incluso de la muerte o de la no vida, de la existencia de los demás. No se puede caer más bajo. No se puede ser más miserable que el que pone trabas a algo que él no vive, que él no experimenta o ella, pero que obliga a los demás a pasar por ahí y a continuar ahí únicamente porque le viene bien, porque sus intereses están ahí. ¡Qué vergüenza! Y que haya gente que, sabiendo eso, vote de ese color a esos partidos. Yo te voy a recordar a ti y a todas las personas que escuchan Restañando el Alma que tenemos un porcentaje muy alto, cada vez más alto, de que en algún momento de nuestra vida protagonicemos una situación de esas. Piénsalo, pensadlo muy bien la próxima vez que tengáis que decidir si esa persona tiene derecho o no a terminar con su vida, con su sufrimiento y con su dolor. Y desde luego, y no voy a dar más la brasa, desde luego termino este episodio con una única sola certeza. Nadie está por encima del paciente. Nadie puede decidir cuando alguien debe seguir respirando su propio tormento o no. La eutanasia no es muerte, es justicia, es compasión y es dignidad. Y todo el que quiera ver esto de otra manera es porque hay algún interés. Y el día que entendamos esto, el día que la libertad de morir se reconozca como la libertad más sagrada del ser humano, quizá, y solo quizá, podremos mirarnos al espejo como una sociedad que de verdad respeta al ser humano. Hasta entonces,
Recuérdalo, recordadlo. Cuando alguien pide morir y se le niega, no es la enfermedad la que lo asesina. Son aquellos que por capricho o por fe lo obligan a seguir sufriendo. Y eso, amigo o amiga de Restañando el Alma, eso es el crimen más terrible al que el ser humano se puede enfrentar y el más terrible que puede cometer. Firmado, el héroe que camina sentado.